Señorita regidora Marjorie Jimena Ríos García. Presente. Señorita regidora Katiuska Medalí Tito Guamán. Señor regidor Jesús Daniel Pérez Soto. Señor regidor José Felipe Marín Loaiza. Señor regidor Antero Rufino Guamán Velasco. Presente. Señor regidor Eulogio Tapia Deza. Señora regidora Lilia Irene Zamora Pérez. Señor regidor Nimio Atilio Loaiza Rojas. Presente. Se cuenta con el quórum correspondiente, señor presidente. Muchísimas gracias, señora secretaria general. Existiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la presente sesión extraordinaria del Consejo Municipal convocada para el día de hoy. Los invito a todos, a los señores regidores y a los asistentes, a ponerse de pie para entonar las notas sagradas del himno al Cusco. Bien, hace constar su asistencia, regidor Ricardo Mesa. Señora secretaria general, de lectura a la agenda convocada para el día de hoy, por favor. Señor alcalde, tenemos como punto de agenda el siguiente: solicitud de vacancia en el cargo del regidor Antero Rufino Guamán Velasco, presentado por el administrado Javier Luimpo Mananay, mediante expediente número 072-889-2026 de la Municipalidad del Cusco. Por su intermedio, señor alcalde, quiero precisar y dar lectura al artículo 50 del reglamento interno del Consejo sobre faltas durante la sesión. Artículo 50. Constituyen faltas durante la sesión de consejo las siguientes: A. Pronunciar palabras o frases ofensivas, injuriosas, sarcásticas o irónicas que afecten la reputación, el honor, la intimidad o la imagen personal del alcalde, regidor o funcionario y o vecino asistente. B. Interrumpir el normal desarrollo de las sesiones de consejo de manera directa o por intermedio de terceros. En tales casos, el presidente del Consejo, por propia iniciativa o a petición de cualquier regidor, llama al orden y, de ser el caso, invita al cese de las interrupciones y o al retiro de las frases o términos que se consideren ofensivos. De no cesar las interrupciones y no retirar las frases o términos ofensivos que se consideren ofensivos o injuriosas, se suspende la sesión por breves minutos. Reabierta la sesión, se dará lectura al presente artículo y luego el presidente del Consejo ordenará la no interrupción
y o el retiro de la expresión ofensiva o injuriosa. De no hacerlo, se dispone la salida de la sala del miembro del Consejo protagonista del hecho, lo que está obligado a cumplir sin la menor contradicción, perdiendo su derecho a la percepción de la dieta si fuera computable. Si la persona ofensiva o injuriosa fuera el presidente del Consejo, se suspenderá la sesión por breves minutos a fin de que asuma la presidencia quien por ley, de acuerdo al presente reglamento, deba reemplazarlo. Reiniciada la sesión, se proseguirá conforme al presente artículo. De igual manera, se recomienda a los abogados del peticionante y del afectado acá presentes para que en sus exposiciones tomen el tiempo necesario y enmarcados de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y demás leyes y normas necesarias. Muchas gracias, señora secretaria general. Ahora puede dar lectura, señora secretaria general, a todos los documentos que se han presentado para esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal. Conforme, señor presidente. Sumilla, solicitud de vacancia del cargo de regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco, regidor arquitecto Antero Rufino Guamán Velasco. Señores miembros del Honorable Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco. Yo, Javier Luimpo Manayay, identificado con DNI 41 13 34 733, con domicilio en la Avenida de la Cultura número 2222-A de la provincia y departamento del Cusco y región del Cusco, con correo electrónico ing.lumpo@gmail.com, teléfono 90 75 93 939, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú, respetuosamente me presento y digo, haciendo uso de mi derecho de petición, previsto en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Estado. 1. Expresión concreta de lo pedido. Pretensión principal. Solicito que el Honorable Consejo Municipal declare la vacancia del cargo de regidor provincial del Cusco del ciudadano arquitecto Antero Rufino Guamán Velasco, domiciliado en Urbanización Versalles, número 304, el distrito de San Jerónimo, Cusco, por incurrir en la causal prevista en el artículo 95 del Reglamento Interno del Consejo Municipal del Cusco, Ordenanza Municipal número 01-2021. Faltar a la verdad de manera manifiesta en declaraciones públicas, intervenciones periodísticas o en relación a la actividad municipal. Artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, faltas graves. Asimismo, la solicitud se formula considerando que el referido regidor se encuentra actualmente inhabilitado para ejercer la función pública conforme figura en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles, sanción que a la fecha se encuentra vigente. Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles, transparencia, fecha de reporte, información detallada de la persona sancionada. Datos personales, 16 de noviembre del 2025, horas 12:48 18 segundos, nombre y apellidos, documento de identidad, datos de la sanción, Antero Rufino Guamán Velasco, documento inhabilita, estado de la sanción, Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco, sanción disciplinaria, destitución, sí vigente. La solicitud debe tramitarse conforme al artículo 23 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que dispone: la vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada por el Consejo Municipal en sesión extraordinaria con el voto aprobatorio de 2/3 del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa. Pretensión accesoria. Conforme al artículo 22 de la Ley 27972, solicito que declarada la vacancia se acredite al regidor hábil accesitario correspondiente según el orden de lista. 2. Causal de vacancia que se invoca. Se solicita la vacancia por falta grave conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades y al artículo 95, literal F, del Reglamento Interno del Consejo Municipal del Cusco.
Ello debido a que el regidor mintió de manera expresa y deliberada al suscribir una declaración jurada notarial afirmando no contar con inhabilitación vigente, cuando existe una sanción de destitución con inhabilitación vigente inscrita en el Registro Nacional del Servir, emitida por la Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco. La sentencia que confirma dicha sanción ha quedado consentida y ejecutoriada, por lo que la inhabilitación está plenamente consolidada. Un funcionario público inhabilitado no puede ejercer el cargo de regidor. Artículo 4 de la Ley 28.175, Ley del Marco del Empleo Público. Jurisprudencia reiterada del Jurado Nacional Electoral. Y su participación en sesiones, comisiones y votaciones vicia los acuerdos del Consejo. 3. Fundamentos fácticos y jurídicos. 1. Existencia de sanción de destitución e inhabilitación vigente. Se encuentra registrada la destitución con inhabilitación para el ejercicio de la función pública, estando el estado de la sanción vigente. Esto basta para establecer impedimento legal para ejercer la función de regidor, transgresión del deber de veracidad al firmar su declaración jurada, compromiso de la legalidad de los actos del Consejo Municipal. 2. Procedimiento disciplinario seguido y sanción confirmada. El regidor Guamán Velasco fue sancionado por ausencias injustificadas por 65 días consecutivos, pese a negársele ampliación de licencia sin goce de haber, tal conforme se acredita a través de los siguientes considerandos. Primero, mediante resolución jefatural número 061-2023, del 7 de septiembre del 2023, la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Santiago inició procedimiento administrativo disciplinario al señor Antero Rufino Guamán Velasco, quien en su condición de arquitecto de la Oficina de Gestión, Riesgos y Desastres de la entidad habría incurrido en la falta disciplinaria prevista en el literal J del artículo 85 de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil. Antero Rufino Guamán Velasco fue notificado el 11 de septiembre del 2023 con la resolución jefatural número 061-2023. Segundo, al respecto, la Municipalidad Distrital de Santiago indicó que Antero Rufino Guamán Velasco habría acumulado 65 días consecutivos de inasistencias injustificadas, descontando los días feriados, así como los sábados y domingos, conforme al siguiente detalle. Mes, días de inasistencia, días acumulados en el año 2023. Abril del año 2023, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 días, acumulados 17. Mayo del año 2023, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, días acumulados 22. Junio del año 2023, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, días acumulados 19. Julio del año 2023, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, días acumulados, 7. Total, 65 días acumulados. Aquí es importante señalar que la Municipalidad Distrital de Santiago, frente a la solicitud de licencia sin goce de haber presentada por el trabajador Antero Rufino Guamán Velasco, no se encontró obligada a conceder dicha licencia. Consideraciones relevantes. No existió acuerdo entre las partes. La licencia sin goce de haber constituye un acuerdo voluntario entre el empleador y el trabajador. Si el empleador la deniega, el vínculo laboral continúa vigente y el trabajador estará obligado a cumplir con sus labores, incluida su asistencia regular. No existe un derecho automático. El trabajador no puede imponer de manera unilateral una licencia sin goce de haber, ya que la normativa vigente no reconoce este beneficio como un derecho automático. Consecuencias del incumplimiento. Si pese a la negativa el trabajador no se presenta a laborar, la entidad se encuentra facultada para aplicar las medidas disciplinarias correspondientes, dado que ello configura una falta al cumplimiento de sus obligaciones laborales. Tercero, Antero Rufino Guamán Velasco, el 18 de septiembre del 2023, presentó sus descargos frente a los hechos y la falta imputada en el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, indicando lo siguiente.
Si bien se le otorgó una licencia por 3 meses sin goce de remuneraciones a Antero Rufino Guamán Velasco, la entidad Municipalidad Distrital de Santiago no le amplía la licencia y no se le otorgó la licencia porque Antero Rufino Guamán Velasco era trabajador indispensable de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Distrital de Santiago, y su labor era más que importante en ese rubro y más en temporada de lluvias, enero, febrero, marzo y abril, en un distrito populoso con alto índice de deslizamientos. Cuarto, mediante resolución de gerencia municipal número 371-2023 de fecha 22 de noviembre de 2023, la gerencia municipal de la Municipalidad Distrital de Santiago impuso al impugnante la sanción de destitución al considerar acreditada la infracción prevista en el literal J del artículo 85 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, por haberse ausentado injustificadamente por más de 3 días consecutivos. Quinto, sin embargo, es el caso que el señor Antero Rufino Guamán Velasco fue designado como subdirector del Plan Copesco Cusco, mediante resolución directoral número 02-2023, de fecha 10 de enero del 2023. Sexto, dicha designación se mantuvo vigente hasta el 10 de julio del 2023, fecha en la cual concluyó conforme a lo establecido en la misma resolución directoral número 02-2023, en donde resuelven la conclusión de la designación. Séptimo, en consecuencia, el señor Antero Rufino Guamán Velasco ejerció efectivamente el cargo de subdirector del Plan Copesco por un periodo de 6 meses, desde el 10 de enero hasta el 10 de julio del 2023, periodo que coincide con las fechas en las que se cuestiona su supuesta ausencia en la Municipalidad Distrital de Santiago en su condición de repuesto judicial. Lo resulta más relevante aún si se considera que su vínculo laboral con dicha comuna se encontraba plenamente vigente durante este tiempo. Octavo, se evidencia entonces que el señor Antero Rufino Guamán Velasco se encontraba simultáneamente en la condición de trabajador repuesto judicial de la Municipalidad Distrital de Santiago y a la vez desempeñaba el cargo de funcionario de primera línea, designado como subdirector del Plan Copesco Cusco. Esta doble condición resulta relevante para el análisis, toda vez que su designación en el Plan Copesco se desarrolló dentro del periodo en el cual la entidad sostiene que habría incurrido en inasistencia injustificada. Noveno, con fecha 1 de diciembre del 2023, el señor Antero Rufino Guamán Velasco interpuso recurso de apelación contra la resolución de gerencia municipal números 371-2023, solicitando se declare fundado su recurso y se disponga su inmediata reposición. Fundamenta su pretensión en los siguientes argumentos. Tiene derecho a percibir una remuneración que garantice su subsistencia y la de su familia. La designación no constituye una mera facultad discrecional de la administración, sino un derecho reconocido. Se ha vulnerado el deber de motivación de las decisiones administrativas. En su condición de servidor público, contratado de forma permanente o indeterminada, puede acogerse a licencia sin goce de haber. Se encuentra habilitado para solicitar la reserva de su plaza durante el periodo de su designación en otro cargo público. Solicitó una licencia sin goce de haber para desempeñar un cargo de confianza en otra entidad, licencia que no fue solicitada por motivos particulares. Su situación laboral está amparada por los alcances de la Ley 24041. Décimo, mediante oficio número 218-2023, la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad remitió al tribunal el recurso de apelación presentado por el impugnante, así como los antecedentes administrativos que dieron origen a la resolución impugnada. No obstante lo expuesto, se advierte que a la fecha el señor Antero Guamán Velasco mantiene vigente su inhabilitación en el Registro Nacional de Sanciones contra los servidores civiles, según la información reportada por el Sistema de Transparencia. Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles, transparencia, fecha de reporte, información detallada de la persona sancionada, datos personales, 16 de noviembre del 2015, nombres y apellidos, documento de identidad, datos de la sanción, Antero Rufino Guamán Velasco, documento nacional de identidad, 23839
9476, entidad, categoría de la sanción, tipo de sanción, inhabilita, estado de sanción, Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco, sanción disciplinaria, destitución, sí vigente. Este antecedente constituye un elemento relevante en la evaluación de su situación por la solicitud de vacancia que se efectúa y que deberá resolverse por el Consejo Municipal. Labor simultánea como subdirector de Plan Copesco mientras mantenía vínculo laboral activo como trabajador repuesto judicial de la Municipalidad Distrital de Santiago, tal conforme se acredita a través de los siguientes considerandos. Primero, a través de la resolución número 2 de fecha 8 de abril del 2024, el segundo juzgado especializado de trabajo permanente de la Corte Superior de Justicia del Cusco resolvió admitir a trámite la demanda contencioso administrativa interpuesta por el impugnante contra la entidad, solicitando principalmente la nulidad de la resolución de gerencia municipal número 371-2023 de fecha 22 de noviembre del 2023, pretensión sobre el cual versa el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Servir. Sin embargo, habiéndose tramitado a través del expediente judicial correspondiente, expediente número 03700-2023, materia declaración de nulidad de actos administrativos, juez Camaratello Susan, especialista Chuquimango Mamani Ciro, emplazado procurador público de la Municipalidad Distrital de Santiago, demandado Municipalidad Distrital de Santiago, demandante Guamán Velasco Antero Rufino. Dicha sanción fue confirmada por sentencia de primera instancia el 4 de septiembre del 2024, demanda infundada. Sentencia de vista del 19 de noviembre del 2024, confirmar lo anterior. Corte Suprema, casación 2948-2025, declara improcedente la casación. Sentencia, resolución número 19, Cusco, 4 de septiembre del año 2024, vistos el proceso conforme a su estado, se tiene decisión por los fundamentos expuestos, fallo declarando infundada la demanda contenciosa administrativa acumulada interpuesta por Antero Rufino Guamán Velasco contra la Municipalidad Distrital de Santiago, representado por su alcalde y con citación del Procurador Público en la Municipalidad Distrital de Santiago. En consecuencia, una vez consentida y o firme que quede la presente sentencia, archívese el expediente en forma definitiva en el archivo central, sin costos ni costas. Da cuenta al secretario judicial por redistribución del expediente y renuncia de la secretaria titular. Tómese razón y notifíquese. Sentencia de vista, resolución número 23, Cusco, 19 de noviembre del 2024. Vistos el presente proceso contencioso administrativo que viene en grado de apelación de sentencia, decisión. Con las facultades comprendidas por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado y por los fundamentos expuestos en esta resolución de vista, resolvieron: 1. Confirmar la sentencia contenida en la resolución número 19 de fecha 4 de septiembre del 2024, que resolvió declarando infundada la demanda contenciosa administrativa acumulada interpuesta por Antero Rufino Guamán Velasco contra la Municipalidad Distrital de Santiago, representado por su alcalde y con citación del Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Santiago. En consecuencia, una vez consentida y o firme que quede la presente sentencia, archívese el expediente en forma definitiva en el archivo central, sin costos ni costas. Da cuenta el secretario judicial por redistribución del expediente y renuncia de la secretaria titular. 2. Disponer la devolución del presente expediente una vez quede consentida o ejecutoriada la presente. 3. Disponer que la presente sentencia de vista sea notificada en las casillas electrónicas de las partes, así como mediante cédula física integran al colegiado los señores jueces superiores Carlos Bernardino Fernández Echea, Dina Mesa Monge y Aníbal Paredes Mateus, conforme a la resolución administrativa número 05-2024. Resolución número 26, Cusco, 7 de agosto del año 2025, dado cuenta en la fecha con el escrito con cargo de ingreso 35784-2025, por recibido el presente oficio con la resolución casatoria emitida por la tercera sala de derecho.
constitucional y social transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la cual, mediante casación 2948 de fecha 15 de mayo del 2025, declararon improcedente el recurso de casación interpuesto por el demandante Antero Rufino Guamán Velasco. En tal virtud se dispone el archivo definitivo del presente proceso. En su oportunidad remítase el expediente al Archivo Central de la Corte para su custodia, encargando la tramitación del presente al especialista legal que autoriza por rotación de personal. La presente resolución se refrenda con la firma digital de la jueza y de la secretaria a cargo del proceso, teniendo la misma validez y eficacia jurídica que el uso de sus firmas manuscritas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 27269. Con ello, la inhabilitación queda firme y definitiva, sin recurso pendiente a la fecha. Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, transparencia, fecha de reporte, información detallada de la persona sancionada, datos personales, 16 de noviembre del 2025, nombres y apellidos, documento de identidad, datos de la sanción, Antero Rufino Guamán Velasco, documento nacional de identidad, 23839476, entidad, categoría la sanción, tipo de sanción, inhabilita, estado de la sanción, Municipalidad Distrital de Santiago, Cusco, sanción disciplinaria, destitución vigente. Declaración jurada falsa. En el presente año fiscal 2025, el 25 de marzo del 2025, Antero Rufino Guamán Velasco firma ante notario público de la ciudad del Cusco una declaración jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado, al amparo del principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7 del artículo 4 del título preliminar del texto ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo número 004-2019. En dicha declaración, el regidor Antero Rufino Guamán Velasco declaró bajo juramento lo siguiente: no me encuentro inhabilitado administrativo o judicialmente para ejercer la función pública, ni cuento con sanción inscrita. Esta afirmación se manifiesta falsa, por lo cual, posible comisión del delito de falsedad en procedimiento administrativo. Antero Rufino Guamán Velasco manifiesta de manera clara y expresa que, de no encontrarse en alguno de los impedimentos previstos en la ley y en la declaración jurada que firma, acepta la desaprobación automática de su propuesta de contrato, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan. Declara que lo manifestado es veraz y que tiene conocimiento de que si lo declarado fuera falso, estaría sujeto a las consideraciones del artículo 411 del Código Penal, que contempla pena privativa de libertad hasta 4 años para quienes realizan una falsa declaración en procedimiento administrativo. Incumplimiento del deber de veracidad según el RIG. Se constata que la declaración de Antero Rufino Guamán Velasco es falsa de manera evidente, ya que su inhabilitación por 5 años sigue vigente. Esto constituye un incumplimiento grave del deber de veracidad exigido a las autoridades y funcionarios. Consecuencias sobre la legalidad de su actuación y del Consejo Municipal. La conducta descrita vicia su condición de autoridad y compromete la legalidad de las decisiones del Consejo Municipal del Cusco. Al inducir a errores al Honorable Consejo Municipal, se afecta los acuerdos de consejo, las comisiones ordinarias, la labor de fiscalización y otras funciones propias de la administración pública. Esta actuación puede calificarse como contraria a la ética y a la legalidad, atentando contra la correcta gestión pública. Cuarto, riesgo institucional por su participación en sesiones y votaciones. Por mandato del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los regidores inhábiles no pueden ser considerados para quórum ni votación. Sus decisiones pueden anular acuerdos de consejo. Existe responsabilidad administrativa, civil y penal por permitir su participación. Medios de prueba: sanción de destitución e inhabilitación vigente, expediente judicial número 03700-2023, sentencia de primera instancia, sentencia de vista y casación en la que se declara improcedente. 3. Declaración jurada notarial del 25 de marzo del 2025, donde afirma falsamente no encontrarse inhabilitado. Anexo: se adjuntan copias de registro de estado vigente de inhabilitación, sentencias de primera instancia, vistas y casación, declaración jurada notarial del 25 de marzo del 2025, documento de identidad del solicitante. Por lo expuesto,
Solicito se admita la presente solicitud y se convoque a sesión extraordinaria conforme al artículo 23 de la Ley 27972 para resolver la vacancia del regidor Antero Rufino Guamán Velasco, garantizando previamente su derecho de defensa. Primero, otro sí digo, solicito que la sesión extraordinaria se convoque en un plazo no mayor de 30 días hábiles conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Cusco, 10 de diciembre del 2025, se registra una firma ilegible con un DNI con número 41 13 47 33. Posteriormente, señor presidente, se ha realizado con la notificación tanto al señor Javier Luimpo Manayay, así como al señor Antero Rufino Guamán Velasco, regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco, poniendo en conocimiento de la presente solicitud de vacancia, así como se les invita para que puedan, se les convoca a la sesión de consejo para el día 22 de enero, a horas 16, en el hemiciclo de sesiones de naturaleza extraordinaria. Los dos están debidamente notificados, conforme les demuestro físicamente, así como también se ha cumplido con la notificación a todos los señores regidores. Sumilla, ratifica asistencia a sesión de consejo del día 22. Sí, señor presidente, muchas gracias, estimados colegas regidores. Únicamente, solamente quiero hacer constar mi asistencia a la presente sesión de consejo extraordinaria. Por favor. Señor alcalde, de igual manera, quiero hacer constar mi asistencia. Sumilla, ratifica asistencia a sesión de consejo del día 22 de enero y acredita abogado defensor que sustentará la solicitud de vacancia del cargo de regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco. Señores miembros del Honorable Consejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Cusco. Yo, Javier Lumpo Manayay, identificado con DNI 41 13 34 733, con domicilio en la Avenida de la Cultura número 2222 A de la provincia y departamento del Cusco y región del Cusco, con correo electrónico inclumpo@gmail.com, teléfono 90 75 93 939, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú, respetuosamente me presento y digo, haciendo uso de mi derecho de petición previsto en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Estado. 1. Expresión concreta de lo pedido. Pretensión principal. Solicito que el Honorable Consejo Municipal me autorice la asistencia en mi representación a la sesión de consejo del día 22 de enero del año 2026 y acredito como mi abogado defensor que efectuará el sustento técnico legal al abogado Jimmy Jesús Rodríguez Maldonado, quien tomará el uso de la palabra para el sustento de la petición de vacancia del cargo de regidor provincial del Cusco del ciudadano arquitecto Antero Rufino Guamán Velasco. Por lo expuesto, solicito se me acceda conforme ley. Firma ilegible y con DNI 41 13 45 733. A este escrito acompaña el señor defensor, su carnet del Colegio de Abogados, correspondiente al Colegio de Abogados de Puno. Se ha hecho la verificación correspondiente, señor alcalde, y se encuentra habilitado. Sumilla, recurso de descargo contra solicitud de vacancia por supuesta inhabilitación administrativa. Señores miembros del Honorable Consejo Municipalidad Provincial del Cusco. Antero Rufino Guamán Velasco, regidor provincial del Cusco, debidamente identificado con domicilio procesal en Avenida Los Incas 1704, oficina 23, distrito de Huancha, provincia y departamento del Cusco, con la asesoría legal del doctor Óscar Matuti Sánchez, abogado colegiado del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, con registro número 3617, en el procedimiento de vacancia iniciado a solicitud de ciudadanos, respetuosamente digo, en ejercicio de mi derecho constitucional de defensa dentro del plazo legal, formulo descargo contra la solicitud de vacancia presentada en mi contra, solicitando que la misma sea declarada improcedente
o en su defecto infundada, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer. Petitorio, solicito al Honorable Consejo Municipal se declare improcedente la solicitud de vacancia interpuesta en mi contra por invocar causales no previstas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, vulnerando el principio de legalidad y de tipicidad. Subsidiariamente, se declare infundada por no acreditarse la existencia de condena penal consentida o ejecutoriada por delito doloso, con pena privativa de libertad, único supuesto que constitucional y legalmente podría generar vacancia del cargo. 3. Se me tenga por apersonado en el presente procedimiento señalado como domicilio procesal, casilla electrónica y demás datos de contacto, los consignados en la parte introductoria del presente escrito, y se me conceda el uso de la palabra para la realización del informe oral en la sesión del Consejo Municipal programado para el día 22 de enero del 2026 a horas 4 de la tarde. 2. Cuestión previa, principio de legalidad y taxatividad de las causales de vacancia. La vacancia de una autoridad municipal es una medida excepcional que produce la interrupción de un mandato de representación popular. Por ello, conforme al principio de legalidad, solo puede fundarse en las causales expresamente previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. El artículo 22 de la Ley 27972 establece de manera taxativa las causales de vacancia. En particular, el numeral 6 dispone que procede la vacancia únicamente cuando exista condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de libertad. En el presente caso, la solicitud de vacancia no invoca ni acredita dicha causal, pretendiendo sustentar la separación del cargo en una supuesta inhabilitación administrativa, fundamento que es una grave aberración jurídica. 3. Fundamento de hecho. 3.1. Hechos relevantes expuestos por el solicitante de la vacancia. El peticionante sostiene en síntesis que el suscrito se encontraría impedido de ejercer el cargo de regidor provincial por figurar en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores, con una sanción administrativa de destitución e inhabilitación para el ejercicio la función pública derivada de un procedimiento disciplinario seguido en el ámbito laboral administrativo. Sobre la base de dicho registro administrativo, el solicitante afirma que existiría una inhabilitación vigente. Dicha inhabilitación impediría el ejercicio del cargo de regidor. La permanencia del regidor en el cargo afectaría la legalidad de los acuerdos de consejo. Asimismo, se sostiene que una declaración jurada notarial suscrita por el suscrito sería falsa, por cuanto ella indique no encontrarme inhabilitado. Estos son de manera objetiva los hechos alegados que sustentan la solicitud de vacancia. 3.2. Hechos reales y jurídicamente relevantes. Frente a tales afirmaciones corresponde precisar los hechos reales y jurídicamente relevantes, los cuales han sido desnaturalizados por el solicitante. 1. La supuesta inhabilitación invocada no proviene de una sentencia judicial, sino de un procedimiento administrativo disciplinario seguido en el marco del régimen del servicio civil. 2. Dicha sanción administrativa no constituye una pena, ni ha sido impuesta por autoridad jurisdiccional penal alguna. 3. No existe ni ha existido proceso penal seguido contra mi persona por delito doloso. 4. No existe sentencia penal consentida o ejecutoriada con pena privativa de libertad. El cargo de regidor provincial es un cargo de representación política, no un cargo administrativo ni laboral. Estos hechos son incontrovertibles y resultan suficientes para descartar desde el plano fáctico la configuración de una causal de vacancia. (3.3) Inexistencia de relación jurídica entre la sanción administrativa y el mandato representativo. El solicitante parte de una premisa errónea, que toda inhabilitación administrativa produce automáticamente efectos sobre el ejercicio de derechos políticos. Tal premisa carece de sustento fáctico y jurídico. La sanción administrativa se circunscribe al ámbito del empleo público, tiene efectos limitados al ejercicio de funciones administrativas, no se proyecta por sí misma. El ámbito de la representación política, en consecuencia, los hechos alegados no guardan relación causal con la vacancia solicitada, configurándose un defecto insubsanable en la construcción fáctica del pedido. 4. Fundamento del derecho. 4.1. Marco constitucional y electoral aplicable.
La presente controversia debe resolverse a la luz del bloque de constitucionalidad y del sistema de fuentes del derecho público, conforme a los artículos 38, 43, 45 y 51 de la Constitución Política del Perú en particular. El artículo 38 de la Constitución establece el deber de toda autoridad de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico. El artículo 43 consagra el principio del Estado constitucional, del derecho y la separación de poderes, lo que impide a órganos administrativos atribuirse competencias propias de la jurisdicción penal. El artículo 45 dispone que el poder del Estado emana del pueblo y se ejerce con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. El artículo 51 reconoce la supremacía de la Constitución y la jerarquía normativa, conforme a la cual la ley prevalece sobre normas sublegales como los reglamentos internos. En materia de derechos políticos, el artículo 31 de la Constitución reconoce el derecho fundamental a ser elegido y a ejercer funciones públicas de representación, derecho que solo puede ser restringido por ley y mediante decisión judicial firme cuando así corresponda. Asimismo, el artículo 139, inciso 3 y 9 de la Constitución garantiza el principio del debido proceso y la prohibición de la aplicación analógica o extensiva de normas sancionadoras. Este marco constitucional resulta directamente aplicable al procedimiento de vacancia municipal, el cual tiene naturaleza sancionadora y afecta derechos políticos y fundamentales. 4.2. Vulneración manifiesta del principio de legalidad. El principio de legalidad constituye una piedra angular del Estado constitucional de derecho y se encuentra reconocido, entre otros, en los artículos 2, inciso 24, 31, 45 y 139 de la Constitución Política del Perú. En materia de vacancia municipal, dicho principio adquiere una intensidad reforzada por cuanto se trata de un procedimiento de naturaleza sancionadora que restringe el ejercicio de derechos políticos fundamentales. Conforme al principio de legalidad, ninguna autoridad puede ejercer potestades sancionadoras sin habilitación legal expresa. Ningún derecho político puede ser restringido sin ley previa, expresa y estricta. Ninguna consecuencia gravosa puede imponerse como analogía, extensión interpretativa o integración normativa. El Consejo Municipal, como órgano administrativo político, se encuentra constitucionalmente vinculado a estos límites. En consecuencia, carece de competencia para crear causales de vacancia no previstas en la ley o para extender los efectos de sanciones administrativas al ámbito de la representación política. La solicitud de vacancia vulnera frontalmente este principio al pretender sustentar la separación del cargo en una causal inexistente en la Ley Orgánica de Municipalidades. El principio de legalidad constituye una piedra angular del Estado constitucional de derecho. En materia de vacancia municipal, dicho principio adquiere una intensidad reforzada por cuanto se trata de una medida que restringe derechos políticos fundamentales. Conforme al principio de legalidad, ninguna autoridad puede actuar sin habilitación legal expresa. Ningún derecho fundamental puede ser restringido sin ley previa, expresa y estricta. Ninguna sanción o consecuencia gravosa puede imponerse por analogía o interpretación extensiva. La solicitud de vacancia vulnera frontalmente este principio al pretender sustentar la separación del cargo en una causal inexistente en la ley. 4.3. Taxatividad de las causales de vacancia y reserva de la ley. El artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades desarrolla el mandato constitucional del artículo 31 de la Constitución, estableciendo de manera expresa y taxativa las causales por las cuales puede declararse la vacancia de una autoridad municipal. Dicho listado constituye un catálogo cerrado sometido al principio de reserva de ley, lo que impide a cualquier autoridad administrativa incorporar supuestos no previstos expresamente por el legislador. En particular, el numeral 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades dispone como causal de vacancia únicamente la condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de libertad. La norma exige de manera concurrente una condena penal, que dicha condena sea consentida o ejecutoriada, que el delito sea doloso, que la pena impuesta sea privativa de libertad.
La ausencia de cualquiera de estos elementos impide de manera absoluta la configuración de la causal de vacancia, sin que sea jurídicamente posible suplirlos mediante interpretaciones extensivas o por remisión a normas administrativas. 4.4. Imposibilidad constitucional de equiparar sanción administrativa a condena penal. La pretensión del solicitante implica una equiparación constitucionalmente prohibida, asimilar una sanción administrativa disciplinaria a una condena penal. Dicha equiparación vulnera de manera directa el artículo 43 de la Constitución, que consagra la separación de poderes y delimita las funciones jurisdiccionales al Poder Judicial, el artículo 45, que impide a las autoridades administrativas ejercer competencias no atribuidas por la Constitución o la ley. El artículo 139 de la Constitución, que reserva la potestad punitiva penal a los jueces en el marco del debido proceso. Solo el juez penal, mediante sentencia firme, puede imponer penas y generar efectos jurídicos de inhabilitación penal. Ninguna autoridad administrativa, ni siquiera un consejo municipal, puede atribuirse dicha potestad sin vulnerar el orden constitucional. La pretensión del solicitante implica una equiparación prohibida por el orden constitucional, asimilar una sanción administrativa disciplinaria a una condena penal. Tal equiparación vulnera el principio de legalidad, el principio de tipicidad, el principio de reserva de ley de materia sancionadora, el principio de separación de poderes. Solo el juez penal, mediante sentencia firme, puede imponer penas y generar efectos de inhabilitación penal. Ninguna autoridad administrativa, ni siquiera el Consejo Municipal, puede atribuirse dicha potestad. Aceptar la tesis del solicitante convertiría al Consejo Municipal en un órgano cuasi penal, facultado para imponer sanciones políticas sin base legal, lo cual resulta constitucionalmente inadmisible. 4.5. Jerarquía normativa e inaplicabilidad del reglamento interno del Consejo. El reglamento interno del Consejo constituye una norma de carácter sublegal, subordinada a la Constitución y a la ley. Conforme al artículo 51 de la Constitución Política del Perú, en tal sentido, el RIG no puede crear causales de vacancia. No puede ampliar las causales previstas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. No puede restringir derechos políticos fundamentales reconocidos por la Constitución. Cualquier interpretación que permita fundar la vacancia en el RIG quebranta la jerarquía normativa, desconoce la supremacía constitucional y vacía de contenido el principio de legalidad. El reglamento interno del Consejo es una norma de carácter sublegal, destinada a regular el funcionamiento interno del órgano colegiado. No puede crear causales de vacancia, ampliar las causales previstas en la ley, restringir derechos políticos. Cualquier interpretación que permita fundar la vacancia en el RIG quebranta la jerarquía normativa y vacía de contenido el principio de legalidad. 4.6. Protección reforzada de los derechos políticos, principio democrático y soberanía popular. El derecho a ejercer cargos de representación política forma parte del contenido esencial de los derechos políticos reconocidos en el artículo 31 de la Constitución. La vacancia indebida desconoce la voluntad popular expresa en las urnas, contraviniendo al artículo 45 de la Constitución. Sustituye la decisión soberana del electorado por una decisión administrativa. Genera precedentemente la exclusión política incompatible con el principio democrático. En virtud de los artículos 38 y 45 de la Constitución, las autoridades municipales se encuentran obligadas a preservar el mandato conferido por el pueblo, salvo en los supuestos estrictamente previstos por la ley. Por ello, toda interpretación en materia de vacancia debe ser restrictiva, conforme al principio pro persona y orientada a la máxima protección de los derechos políticos. 4.7. Jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones y del Tribunal Constitucional aplicable al caso. El Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional han desarrollado una línea jurisprudencial constante y uniforme en el sentido de que las sanciones o inhabilitaciones administrativas no pueden ser equiparadas ni extendidas, por analogía o interpretación extensiva, al ámbito de la vacancia de autoridades políticas, salvo que exista una causal expresa prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que ofrecemos como jurisprudencia los siguientes casos. 4.7.1, caso Regidor de Pomalca.
Mediante resolución 0299-2025-JNE de fecha 14 de agosto de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones declaró nulo el acuerdo de consejo que había aprobado la vacancia de un regidor del distrito de Pomalca, sustentada en supuestas inhabilitaciones o restricciones de naturaleza administrativa. El Supremo Tribunal Electoral precisó que la vacancia solo puede declararse cuando se configure alguna de las causales taxativas previstas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, enfatizando que la inexistencia de una condena penal dolosa con pena privativa de libertad impedía de manera absoluta la separación del cargo. Este precedente resulta plenamente aplicable al presente caso, pues evidencia que la invocación de inhabilitaciones administrativas no constituye causal válida de vacancia. 4.72, caso alcalde de Parcona. En la resolución número 0110-2023-JN, el Jurado Nacional de Elecciones declaró nulo el acuerdo de Consejo número 01-2023, mediante el cual se había aprobado la vacancia del alcalde distrital de Parcona, sustentando en una supuesta inhabilitación administrativa. El Jurado Nacional de Elecciones estableció que al no existir condena penal firme por delito doloso con pena privativa de libertad, no se configuraba la causal prevista en el artículo 22, numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, reafirmando que las sanciones administrativas no pueden producir efectos de vacancia. 4.7.3, caso regidor de Pilcomarca. A través de la resolución número 0277-2025-JNE de fecha 25 de julio de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por un regidor del distrito de Pilcomarca y revocó el acuerdo de consejo que había declarado su vacancia por supuesta inhabilitación o falta grave administrativa. El órgano electoral concluyó que la ausencia de una condena penal consentida o ejecutoriada impedía la aplicación de la causal de vacancia, reafirmando el carácter excepcional y estrictamente legal de dicha medida. 4.7.4. Criterio del Tribunal Constitucional sobre la imposibilidad de extender sanciones administrativas a derechos políticos. Si bien no existe un pronunciamiento específico del Tribunal Constitucional referido a los hechos exactos del presente caso, la jurisprudencia constitucional como la desarrollada en el expediente número 3285-2006 y en otros procesos de amparo vinculados a vacancias municipalidades ha establecido que las restricciones o los derechos políticos solo pueden efectuarse por ley expresa y en su caso mediante sentencia judicial firme. El Tribunal Constitucional ha sido enfático en señalar que las sanciones administrativas no pueden extenderse por analogía al ámbito de los derechos políticos ni producir efectos equivalentes a una inhabilitación penal. En consecuencia, la jurisprudencia electoral y constitucional citada refuerza de manera categórica que la solicitud de vacancia formulada en el presente caso carece de sustento legal y vulnera el principio de legalidad. 5. Inexistencia de afectación a la representación y al principio democrático. El solicitante pretende sustentar la vacancia en disposiciones del reglamento interno del Consejo y en la noción genérica de falta grave. Sin embargo, el RIG es una norma sublegal. No puede crear, ampliar ni modificar causales de vacancia. La vacancia solo puede fundarse en la ley, conforme al principio de jerarquía normativa. Aceptar lo contrario implicaría permitir que un reglamento interno restrinja derechos políticos fundamentales, lo cual está constitucionalmente prohibido. 6. Inexistencia de afectación a la representación y al principio democrático. El cargo de regidor es un cargo de representación política, no un cargo administrativo ni laboral. Las sanciones administrativas disciplinarias se circunscriben al ámbito del empleo público, no son extensibles automáticamente al ejercicio de la representación popular, no pueden utilizarse para despojar a un representante elegido por voto popular de su mandato. La interpretación contraria vulneraría el derecho fundamental a ser elegido, el principio democrático, la voluntad popular expresada en las urnas. 7. Sobre la existencia de procesos constitucionales en trámite. Sin perjuicio de lo expuesto, debe dejarse constancia que la sanción administrativa invocada por el solicitante es objeto de cuestionamiento en la vía constitucional mediante proceso de amparo.
Dicho proceso de amparo ha sido identificado como expediente número 01833-2025 y tiene por objeto la tutela de los derechos constitucionales al debido proceso, a la legalidad y al ejercicio de derechos fundamentales frente a una sanción administrativa que se considere emitida con vulneración de garantías constitucionales. No obstante, aún en el supuesto negado de que dicha sanción administrativa quedara firme, ello no la convierte en una sentencia penal, ni la dota de aptitud para generar vacancia. 8. Consideraciones finales sobre la legalidad del pedido. La solicitud de vacancia carece de sustento legal. Confunde indebidamente los planos administrativo y penal. Pretende ampliar ilegítimamente las causales de vacancia. Vulnera el principio de legalidad y los derechos políticos fundamentales. Por estas razones, corresponde que el Honorable Consejo Municipal rechace la solicitud de vacancia, preservando la legalidad, la Constitución y la voluntad popular. Por lo expuesto, por las consideraciones fácticas y jurídicas ampliamente desarrolladas, al haberse demostrado de manera clara e inequívoca que la solicitud de vacancia se sustenta en causales inexistentes en la ley, que desnaturalizan el procedimiento de vacancia y que vulneran frontalmente el principio constitucional de legalidad, así como los derechos políticos fundamentales y el principio democrático. Corresponde a este honorable Consejo Municipal ejercer un control estricto de juridicidad. En tal sentido, solicito se declare improcedente la solicitud de vacancia al encontrarse jurídicamente infundada en su totalidad, por carecer de habilitación legal expresa, sustentarse en causales inexistentes en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades y vulnerar de manera directa el principio de constitucional, de legalidad, de taxatividad y de reserva de ley en materia de restricción de derechos políticos. La improcedencia solicitada se impone como consecuencia necesaria del análisis efectuado, al evidenciarse que el pedido no supera el umbral mínimo de tipicidad legal exigido para activar válidamente el procedimiento de vacancia. Cualquier decisión distinta implicaría admitir una interpretación extensiva y analógica en materia de sancionadora constitucionalmente prohibida y permitiría que una sanción administrativa sea utilizada indebidamente para restringir un mandato de representación popular con grave afectación al Estado constitucional del derecho. Cusco, 20 de enero del 2026. Firman el doctor Oscar Matuti Sánchez, abogado, y el regidor provincial del Cusco, Antero Rufino Huamán Velasco. Igualmente, señor alcalde, el doctor Oscar Matuti, abogado del regidor Antero Rufino, se encuentra debidamente habilitado. Muchísimas gracias por haber dado lectura a todos los documentos. Dentro del derecho a la defensa que tiene todo ciudadano, vamos a pedirle al regidor Antero para que pueda también hacer uso de la palabra quizás a unos minutos y luego cederle a su abogado defensor. Máximo 5 minutos, regidor Antero. Al abogado no más. Bien, entonces vamos a dejarle el uso de la palabra a su abogado, ¿le parece? Adelante, adelante. Señor presidente, muy buenas tardes, colegas regidores de igual manera y a la población cusqueña. En efecto, sí, estoy con mi abogado, quien va a explicar el descargo correspondiente. Sin embargo, quisiera pedir a su despacho, a su presidencia, para que después de la intervención de mi abogado pueda yo también hacer uso de la palabra, porque merece que el pueblo cusqueño se entere enfáticamente de lo que está queriendo hacerse políticamente contra mi persona. Muchas gracias, señor presidente. A ver, yo creo que en todo caso primero podría hacer uso de la palabra y dejamos a su abogado, pero 5 minutos, porque siempre se ha estilado también darle el uso de la palabra a los antecesores cuando han sido, siempre han hecho uso de la palabra, ¿no? El abogado nomás. Ya. Perfecto, ya. Bien, muchísimas gracias. En todo caso, vamos a dar el uso de la palabra al abogado Jimmy Jesús Rodríguez Maldonado para que exponga la vacancia
que ha solicitado, vacancia solicitada por el señor Javier Yumpo Mananay. Adelante, doctor. Ya la señora secretaria general ha verificado que está habilitado totalmente. Entonces le dejamos al letrado como máximo 15 minutos, ¿le parece? 15 minutos, tome nota, señora secretaria general, para que pueda exponer de manera breve, clara y contundente. Exponga usted los motivos por los cuales solicita la vacancia del regidor de Antero Rufino. Adelante, doctor. Buenas tardes. De acuerdo. Señor presidente, miembros del Consejo Municipal de la Municipalidad de Provincia de Cusco, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy me encuentro compareciendo ante su presencia. Soy el abogado Jimmy Jesús Rodríguez Maldonado, identificado con DNI 10127369 y número de registro 67888 del Colegio de Abogados de Puno. Me presento en calidad de abogado del señor Javier Yumpo Manayay, identificado con DNI 41133473, que es el solicitante de la vacancia del regidor Antero Guamán Velasco. Perdón. Muy bien, nosotros nos comparecemos ante el Pleno con la finalidad de solicitar la vacancia. Se solicita debido a la falta grave. Amparamos el pedido en función al artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 95, literal F, del Reglamento Interno del Consejo Municipal. Por la razón siguiente, he escuchado el descargo de la parte de la cual solicitamos la vacancia. Sin embargo, nosotros debemos indicar y aclarar que este pedido nace en razón de que el regidor firma una declaración jurada pública vía notarial en la cual él indica que él no tiene ningún tipo de impedimento para o no contar con inhabilitación vigente para ejercer ningún tipo de cargo público. ¿Qué sucede? Que cuando el señor presenta esta declaración jurada, pues se expone a las responsabilidades administrativas y penales de la declaración que él está realizando. Ya en ese momento, el 25 de marzo del año 2025, cuando él presenta la declaración jurada, este señor ya tenía la inhabilitación impuesta por 5 años, destitución e inhabilitación, que se encuentra ahora registrada en el Registro Nacional de Sanciones del Servicio Civil. Entonces, ¿qué sucede? En este momento, él lo que hace es vulnerar la verdad. Está vulnerando la verdad al firmar esta declaración jurada. ¿Y qué sucede? Que nosotros en el artículo 95, literal F de ley, claramente tenemos como falta grave el tenor que indica faltar a la verdad en declaraciones públicas. Ese es el origen de nuestro pedido. Sumado a ello, también hemos puesto en énfasis que el regidor ha tenido un proceso contencioso administrativo. En primera instancia, su apelación ha sido declarada infundada. En sentencia de vista han confirmado la primera sentencia, también declarando infundada. En la etapa de casación ha sido declarado improcedente. Incluso actualmente se está ventilando un caso ya constitucional, ha presentado una acción de amparo que en este momento se encuentra en calificación, no se encuentra admitida. Detectamos que existe pues una especie de dilación en el proceso administrativo, porque más que seguro mi colega va a decir que actualmente esto se está ventilando en el Tribunal Constitucional y entonces no tendríamos nosotros la facultad de solicitar la vacancia. También, señores miembros del Consejo Municipal, he escuchado en el descargo del regidor que dicen que ustedes no tienen la facultad porque dice solamente se tienen casos penales que son los cuales se juzga a las autoridades, a los funcionarios públicos. Y esto es falso, porque nosotros claramente ustedes tienen la facultad de declarar la vacancia del señor regidor, tal y como lo indica el artículo 9, numeral 8 de la ley 27972, pero evidentemente tenemos que respetar los principios y el procedimiento. Primero el procedimiento, y según eso, pues ustedes están facultados para realizar la declaración de vacancia. También se ha escuchado que la vacancia se solicita en virtud de la sanción administrativa. No, señores, se está solicitando en virtud de que ha firmado una declaración jurada y pues estaría vulnerando pues la verdad, ¿no? También debemos agregar que él es el que ha cometido, ¿no? este acto administrativo en el momento que firma de la declaración jurada pública, estando ya sancionado por 5 años. Y por último,
Todos dirán, ¿no? Somos regidores, no somos funcionarios públicos. No, señores. Tenemos una ley, la 28175, los invito a revisarlo, artículo 4. Claramente indica quién es servidor y funcionario público. ¿Qué dice este artículo? Que es funcionario público, personal directivo, político o de representación, pudiendo ser de elección popular o universal, señores. Muy bien, y para terminar quería precisar que nosotros no nos merecemos, yo creo que un regidor elegido por voto popular que representa a nuestra provincia de Cusco, a nuestros queridos cusqueñistas y cusqueños, y ustedes han sido elegidos por voto popular, ¿por qué? Porque ustedes son personas intachables, son probos, ustedes no pueden jamás mentir de forma pública. Es lo que los caracteriza a ustedes, representación del digno pueblo de Cusco. Y si ustedes van a permitir que continúe ejerciendo el cargo de regidor, vamos a tener nosotros como consecuencia, debo precisar que la consecuencia va a ser que las consecuencias de su actuación en este Consejo Municipal va a viciar su condición de autoridad y compromete la legalidad de todos los acuerdos que ustedes aprueban, las resoluciones y toda la labor de fiscalización que ustedes dignamente realizan día a día a nuestra querida provincia de Cusco y departamento de Cusco. He terminado, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor abogado que ha hecho uso de la palabra. Ahora vamos a dejarle el uso de la palabra al doctor Mattuti, quien se hará cargo de la defensa del señor regidor, para que argumente jurídicamente por qué motivo para que haga su argumentación jurídica. Adelante, doctor Mattuti, tiene 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este ilustre Consejo Municipal, Provincial, colega de la Defensa. En efecto, me ha tocado ilustrar acerca de un caso que es de mucha importancia, porque tiene que ver con el principio de legalidad, además, con la vigencia de la constitucionalidad y del principio de legalidad, porque acá no hemos venido a inventar normas, señores miembros del Consejo Municipal. Es decir, si vamos a inventar normas, yo podría inventarme mañana más causales de vacancia y es más, podríamos incorporarlas en el RIC. Pero para eso existe el principio de jerarquía legislativa. Para eso existe la pirámide de Kelsen, que estudiamos en el primer año de Derecho. Y es, en efecto, muy importante hacer algunas precisiones al respecto porque, evidentemente, acá se está cometiendo una grave confusión. Y es por eso que yo comparezco ante este honorable despacho, ante este honorable Consejo Municipal, en mi condición de abogado defensor del señor Antero Rufino Guamán Velasco, para que sea además una defensa técnica y además para poner orden jurídico donde se está pretendiendo sembrar confusión. Entonces es muy importante recordar que el procedimiento de vacancia, señor presidente, señores miembros, no es como se ha querido presentar un debate complejo, ambiguo, y es más por el contrario, este es un caso jurídicamente simple. Tenemos que ver qué es lo que dice el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es decir, la pregunta aquí se resume a lo siguiente: ¿existe o no existe una condena penal firme por delito doloso con pena privativa de libertad contra el regidor Antero Rufino Guamán Velasco? La respuesta es no, claramente no. ¿Por qué? Porque no podemos confundir un ámbito penal con un ámbito administrativo. El ámbito administrativo sancionador es muy distinto del ámbito penal. De modo que no se configura la causal de vacancia porque, evidentemente, como estamos viendo, la respuesta clara, contundente, al centro de la discusión acá es que no existe una condena penal contra el patrocinado. Y si no existe el procedimiento, en este caso el procedimiento de vacancia, debería terminar allí, porque la pregunta ya lo responde todo, ¿no? Y además, permítame decirlo en este sentido, ¿no? En este caso no valen esfuerzos creativos, ¿no? No vale que yo voy a crear jurisprudencia o voy a crear normas o que me voy a basar en el RIC. No, un momento. No solamente estamos hablando de que no existe sanción penal, porque el juez penal es el único que podría inhabilitar al regidor. Ojo, una sanción administrativa no es lo mismo que una sanción penal. Y que él haya declarado en una declaración jurada, bueno, en principio, que ellos adjuntan, tampoco constituye causal de vacancia de acuerdo al artículo 22. Ojo, acá estamos hablando de causal de vacancia.
Artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. La causal se configura. Lo único que dice el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y seamos claros, porque es una enumeración cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque si no, a cualquiera se le puede ocurrir insertar más causales de vacancia, ¿no? Y todos ustedes estarían en tela de juicio. 1. Fallecimiento. 2. Incapacidad física o mental permanente. 3. Aceptación expresa de la renuncia. 4. Ausencia de la jurisdicción municipal por más de 30 días. 5. Cambio de domicilio. ¿Dónde está? 6. Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso. Es la única. ¿A qué delito doloso? Acá hay una sentencia de un juez. Ojo, de acuerdo a la jurisdicción del Estado, el juez es el único que puede imponer inhabilitaciones, es el único que a mí me puede quitar mis derechos políticos. Si estamos hablando de una sanción administrativa, que además, claro, es cierto, pero es irrelevante, se encuentra con una acción de amparo, justamente en este momento, se está calificando la acción de amparo, pero así fuera que la sanción administrativa está consentida, si fuera de supuesto negado, no genera causal de vacancia. ¿Por qué? Porque acá no hay una inhabilitación de un juez penal que diga inhabilitamos a Antero Rufino Guamán Velasco. Y además es muy importante recurrir a la definición, ¿no? ¿Qué cosa es un regidor? ¿Es un trabajador público? No, no es un trabajador público. Un regidor es miembro del Consejo Municipal, es un órgano colegiado, deliberante, como sabemos, y la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 10, dice que el Consejo Municipal está integrado por el alcalde y los regidores, ¿no es cierto? Ejerce funciones administrativas, normativas y fiscalizadoras, en ningún caso administrativas, pero los regidores no reciben un sueldo, los regidores reciben una dieta. Ojo, primera diferencia que evidencia que ustedes no son trabajadores públicos. Ojo, es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, evidentemente, hay otras causales que están referidas a la vacancia. La otra es inasistencia injustificada, que no se configura, restricciones de contratación, que no es el caso. Entonces, este es el catálogo completo. Números clausus, como decimos en derecho. No se pueden crear más causales de vacancia, no podemos ser creativos en este caso. Entonces, resulta imprescindible invocar junto al principio de legalidad, además el principio de taxatividad jurídica, que es el complemento inseparable del principio de legalidad. La norma tiene que decir se va a castigar a tal persona por tal cosa, es decir, la vacancia tiene que estar prevista en la norma porque la Constitución lo dice así. La Constitución dice a nadie se le puede sancionar, y esto está en la Constitución. Yo no he venido a inventarme normas. A nadie se le puede sancionar por un hecho, acción u omisión que no esté prevista en la ley al momento de su consumación. Está el hecho de que se tiene que generar una causal de vacancia por el hecho de que exista una sanción administrativa. Está el hecho de que se pueda generar una causal de vacancia por el hecho de que se dice que se ha firmado una declaración jurada. En esta enumeración cerrada del artículo 22, ¿hay alguna causal de vacancia que se le parezca? La respuesta es no. Entonces, evidentemente, no se puede generar una causal que no esté descrita de manera expresa, precisa, cerrada en la ley, sin márgenes, evidentemente, para la creatividad que se pueda tener, creativa, interpretativa, porque donde la ley no distingue, la autoridad no puede distinguir. La ley no prevé, evidentemente, esto, y la autoridad no puede hacer, no puede crear derecho. Así lo ha entendido de manera reiterada el Tribunal Constitucional al señalar que la taxatividad impide que las autoridades amplíen por interpretación extensiva o analógica los supuestos que permiten restringir derechos. Este es un derecho fundamental, este es un derecho constitucional, no puede ser restringido por el Consejo Municipal. El único que podría inhabilitar a alguien, reitero, es el juez penal. Entonces, en materia de vacancia municipal, este principio, que tiene que ver con el principio de legalidad, de debido proceso, de tipicidad, de taxatividad, está cobrando una relevancia central porque está en juego el ejercicio de los derechos políticos y el mandato que ha sido conferido por el pueblo al regidor Antero Rufino Guamán Velasco.
La lista de causales del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, además, no es una lista orientativa, no es una lista que ejemplifica, no es una lista abierta, es una lista cerrada y es taxativa. Pretender agregarle supuestos que no están previstos está equivaliendo a vulnerar totalmente. Sin embargo, el solicitante de la vacancia, además, está cometiendo otro error básico que tenemos que mencionar. Está confundiendo el derecho administrativo con el derecho penal, como ya hemos mencionado, y esto evidentemente lo que hace es, en efecto, darnos una explicación de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Se están confundiendo dos ámbitos distintos, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. En consecuencia, en vigencia del principio de legalidad, en vigencia del principio de taxatividad y en vigencia del debido proceso, no corresponde que esta causal de vacancia pueda ser declarada fundada. En consecuencia, evidentemente, esta causal de vacancia no solamente es infundada, sino es improcedente. No debió siquiera llamarse a sesión de consejo porque no se está invocando ninguna causal. Si es que este consejo municipal decidiera amparar una causal como esta, tengan por seguro que todos los regidores de todo el país estarían en cuestión siempre. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos abriendo las causales de vacancia de manera excesiva. Y lo que pasaría, y con esto termino, es que el Jurado Nacional de Elecciones, en apelación, lo anularía. Hemos mencionado 4 casos de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones en los cuales el jurado ha anulado vacancias que se han dado en esta confusión, en el marco de esta confusión, porque no es la primera vez que sucede. Se está confundiendo gravemente el derecho penal con el derecho administrativo sancionador. No obstante, es muy importante mencionar que ustedes tienen en este momento el deber de ser primera instancia en este procedimiento de vacancia y lo que decidan va a ser sumamente importante en el marco del principio de legalidad y de la institucionalidad del país. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Matute, por su presencia. Ahora vamos a dejarle el uso de la palabra a nuestro regidor dentro del principio también del derecho a la defensa para que pueda hacer uso de la palabra y después entramos al debate. Adelante, señor regidor. Adelante, señor regidor, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Justo el regidor Antero en su descargo ha presentado la resolución número 110-2023 del Jurado Nacional de Elecciones como parte de su argumento de defensa. Y en esa misma resolución dice, al respecto, es necesario señalar que el TUO establece que la autoridad administrativa debe abstenerse de participar en asuntos de su competencia cuando tenga un interés en el tema que se trate, a cuyo resultado de la cuestión a definir afecte su situación. Así, para el caso de los procedimientos de vacancia y suspensión municipal, este Supremo Tribunal es de la opinión que los alcaldes y regidores de las municipalidades del país no deben participar en la deliberación ni votación de los procedimientos dirigidos en su contra, sin que ello afecte su derecho a defensa, pues resulta evidente la ausencia de objetividad del voto que emitan. Bueno, queda a su consideración, presidente, si usted lo autoriza, autorícelo, pero dejo constancia que ya el Jurado Nacional de Elecciones, incluso a nosotros, nos ha llamado la atención diciendo no deben participar, pero no al haber tenido efectos en la votación anterior de una vacancia que vimos, nos dijeron que pasaba el tema. Pero si usted lo autoriza, bueno, está en su disposición. Sí, yo creo que sí. Primero agradecer. Siempre es bueno, porque este es un debate alturado y siempre es bueno escuchar a todas las partes, ¿no? Es un derecho de defensa que tiene uno, pero podría viciar ese procedimiento también, porque ya el Jurado Nacional de Elecciones anteriormente nos ha llamado la atención y que no deben participar, ¿no? Los señores que en algunos casos participaron y fuimos notificados debidamente. En todo caso, ya creo que ha sido clarísima la exposición del señor abogado. Vamos a pasar, señores, al debate. Yo creo que en algunos casos se duplica el debate con el sustento de la votación. En mi caso yo me voy a abstener del debate, voy a ir de frente cuando me toque a hacer el sustento, que es lo mismo que voy a decir antes para no repetir, ¿no? Entonces, sin embargo, si alguien quiere participar lo puede hacer
y después le vamos a dar 5 minutos a cada uno para que sustente debidamente su voto. Adelante, Legión. Señor presidente, creo que es necesario que la población cusqueña sepa, se entere todas las mentiras que se ha dicho en el sustento del abogado que ha presentado mi vacancia. Quien habla, primero, no es repuesto judicial. Las resoluciones que me han entregado en la Municipalidad Distrital de Santiago han salido con una demora de 2 meses. Es decir, son falsedades que se han pronunciado y de repente puede afectar la decisión de los regidores. Por eso es necesario que nosotros aclaremos estos temas, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Regidor. Entonces, ya para no viciar ese procedimiento, debe abstenerse ya nuestro regidor Antero. Si no, lo vamos a viciar. A ver, quien quiera hacer uso de la palabra para que pueda participar en el debate. Si no, empezamos ya a la votación, pero cada uno tiene 5 minutos. Como máximo, que ese tiempo creo que es suficiente para que pueda sustentar su voto. Entonces vamos a la votación. Como siempre ha sido costumbre en este Consejo Municipal, el que habla como titular de la entidad, y en este caso como presidente del Consejo Municipal, ha empezado haciendo su argumento. Yo, como un hombre de leyes, siempre me he basado en el principio de legalidad. Siempre. Y en esta solicitud de vacancia, como pretensión principal, ponen el artículo 95 del reglamento interno del Consejo. Y el artículo 95 del reglamento interno del Consejo habla sobre faltas y sanciones. Y si hubiera una falta, ¿cuál es la sanción? Es la suspensión. O sea, ¿cómo entendemos eso? Está pidiendo la vacancia, pero invoca un artículo como el 95 que habla de suspensión. No encaja, pues. Y luego, que estamos hablando, dos artículos que pide. Pretensión principal, artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Vamos a buscar el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Qué dice? Suspensión en el cargo. Lo mismo. O sea, pides vacancia, pero invocas artículos que nada tienen que ver con la vacancia, que habla de la suspensión. Y luego vamos a la pretensión accesoria. Pretensión accesoria. Pasamos a la segunda página. Falta grave. Nuevamente la falta grave, ¿qué cosa es? Suspensión, no es vacancia. Y luego dice, mintió de manera expresa y deliberada en su declaración jurada. Entonces ahí sí, yo voy al artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde están claramente establecidas las causales de vacancia. Y en estas, voy a repetir, dice, ¿cuáles son? Muerte, el señor regidor está vivo. Asunción en otro cargo proveniente de mandato popular, que no lo tiene. Enfermedad o impedimento físico permanente que impide el desempeño normal de sus funciones, tampoco, porque está acá. Ausencia de la respectiva jurisdicción por más de 30 días, no ha pasado. Cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción, no tenemos conocimiento, no existe nada al respecto. Condena consentida, tampoco está. Inconcurrencia injustificada a 3 sesiones del Consejo, ordinarias, y 6 no consecutivas, durante 3 meses, tampoco. Nepotismo, tampoco, no está nada, quién ha contratado, no sé. Por incumplir la causal establecida en el artículo 63, que son actos administrativos o ejecutivos. Y finalmente dice, por sobrevenir algunos impedimentos establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces yo digo, quizás el señor ha mentido antes de ser regidor, ha mentido quizás que estaba inhabilitado, pero acá mismo cuando hacen el escrito dice, ha mentido el 25 de marzo de 2025. Así es. En la declaración jurada del 25 de marzo del 2025, ya era regidor, pues señor, ya 3 años. Entonces tampoco sería esa causal. Quizás estará inhabilitado.
pero ¿dónde está taxativamente establecido en la legislación como una causal de vacancia? Para mí no existe. Por lo tanto, mi voto, señores, es en contra de la vacancia, siempre invocando el principio de legalidad. Muchas gracias. Que siga el señor Blanco, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas regidores, a toda la población que nos sigue por las redes sociales. En efecto, tal vez el hecho que la participación, en este caso, de nuestro colega Antero, esté limitada en esta sesión de consejo, puesto que invalidaría o nos llamaría la atención nuevamente en el Jurado Nacional de Elecciones, muchas veces nos hace sentir hasta amordazados. En ese entender, tal vez después de haber conversado con algunos colegas y con él mismo, es lógico y evidente que esto no va solamente a un tema de legalidad en la intención de las personas en quererlo vacar. Nos parece, o me parece personalmente, que están queriendo utilizar este argumento más por la trayectoria política que ha podido ejercer nuestro colega regidor durante muchos años militando en un partido político y que gracias a ese esfuerzo hoy por hoy es uno de los candidatos más voceados a poder ocupar una curul dentro del Parlamento Nacional como diputado. Me parece que esa es el móvil de esta intención de vacancia. Y ajustándonos a la legalidad de todo ello, en efecto, en la solicitud de vacancia, y como lo ha manifestado también el abogado que viene a sustentar la vacancia, están invocando artículos que hacen referencia únicamente a una suspensión y no a una vacancia. Y en el documento que nos han presentado, están solicitando una vacancia, haciendo referencia, repito, invocando artículos que solamente hablan como máximo de una suspensión. En ese entender y ratificando la ley, mi voto es en contra de la vacancia. Gracias, señor presidente. Saludarlo previamente y saludar también al Consejo Municipal. Ciertamente, no dejarle sustentar de repente su punto de vista de regidor, que en este momento está siendo pasible de una posible vacancia, creo que también anula sus propios derechos, ¿no? Pese a que tenga un abogado defensor. Considero que eso no se debe de dar. Y bueno, todos tenemos el derecho a la defensa y nosotros tenemos que defendernos. Yo quiero manifestar lo siguiente. En este caso, en mi caso también se me ha pretendido hacer 2 vacancias fallidas, considero, por ser trabajadores municipales, por tener la experiencia en la gestión pública municipal. Y lo mismo está pasando con el regidor Antero. Ruido político, intereses políticos. Pero yo debo decir que contra el regidor Antero no existe ninguna sentencia de dolo. Tampoco existe una sentencia de que le esté privando su libertad. Ahora, una sanción administrativa no es una condena penal y no puede convertirse en una causal de vacancia. La ley es clara y las causales de vacancia están establecidas en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, tal y conforme ha dado lectura nuestro presidente del Consejo Municipal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar legalidad a algo que consideramos que es ilegal, inclusive que es hasta un atropello. En ese sentido, señor presidente, mi voto es en contra de la vacancia.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Saludando siempre a todos los presentes. Bien, señor alcalde, aquí revisando pues la documentación que tenemos a la mano, nuestro reglamento interno, ley de municipalidades, vemos que definitivamente no existe pues la causal, ¿no?, de una vacancia. Por tales motivos y con tales sustentos, mi voto es en contra de la vacancia. Muchas gracias. ¿Qué sigue, por favor? Señor presidente, colegas regidores, muy buenas tardes y como no saludar a toda la población cusqueña. Ciertamente, señor presidente, ya se ha mencionado ambos abogados de la Ley Orgánica de Municipalidades, también de nuestro reglamento interno. Y también para ya no redondear el artículo 22 de la Ley Orgánica, pues indica las causales de vacancia y no está pues lo que manifiesta la persona que ha solicitado la vacancia de nuestro colega regidor. Por ende, señor presidente, mi voto es en contra de la vacancia. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué sigue, por favor? Gracias, señor presidente. Saludar por intermedio de usted a todos los miembros de este Consejo Municipal y también saludar a todos los dos abogados que han sustentado hoy día este proceso de vacancia. Saludar también a las personas presentes en este hemiciclo y también saludar a toda la ciudadanía del Cusco que nos está siguiendo a través de las plataformas de la Municipalidad del Cusco. Efectivamente, señor presidente, ya son varias vacancias que discutimos en este Consejo Municipal, muchos de ellos con asidero y algunos de ellos sin asidero. En este caso, de manera puntual, considero más una falta administrativa, no así una sanción penal, por lo tanto, no se valoraría como causal de vacancia. Por consiguiente, mi voto es en contra de la vacancia. Muchas gracias, presidente. Por favor. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, quiero saludar a todos los miembros integrantes del Consejo Municipal del Cusco y a quienes nos acompañan el día de hoy de manera presencial en este hemiciclo y a quienes nos siguen a través de los medios digitales. Creo que de las vacancias que hemos llevado hasta la fecha, esta es la que más me cuesta fundamentar. Quiero iniciar reconociendo la labor del regidor Antero, un político y profesional que gracias a su conocimiento técnico ha permitido que el funcionamiento del Consejo y por consiguiente de la municipalidad se lleve de la mejor manera. ¿Ha enriquecido de nuestros conocimientos? Claro que sí. Sin embargo, hoy debo señalar también que la función pública impone un deber mayor, incluso más que la amistad. Y por ello debo decidir conforme a ley y en defensa del interés público. Voy a iniciar haciendo un análisis de los fundamentos de hecho. El regidor Antero trabajaba en la Municipalidad Distrital de Santiago. Los motivos ya han sido expuestos, lo que ha devenido en un procedimiento administrativo disciplinario, que ha tenido como consecuencia una destitución que va acompañada además de una inhabilitación en la función pública por 5 años. En esta correlación de hechos, lo que corresponde ahora es efectuar un análisis en el que prima el valor legal de los hechos y de los documentos que vamos a valorar hoy. Primero, voy a basar mi decisión en la ley Servir, que es la ley 30057, artículo 2, artículo 3 y el artículo 52, que establece la clasificación de servidores civiles y en el caso de los funcionarios señala que son los representantes políticos o cargos públicos representativos. En el artículo 52 establece específicamente que el alcalde y los regidores somos funcionarios públicos.
El artículo 425 establece que servidores o funcionarios públicos son los que desempeñan cargos políticos o de confianza. Es decir, todos nosotros somos funcionarios públicos. En consecuencia, el cargo de regidor, que es también un cargo político y de decisión popular, a su vez es un cargo que presta servicios dentro de una entidad pública del Estado. Por ello, no estamos exentos de la ley Servir. El análisis, en segundo lugar, y hago referencia ahora al descargo que ha sido efectuado por el regidor y su abogado en fecha 26 de diciembre, al hacer referencia a las siguientes leyes. Y como lo recalco ahora, estos fundamentos salen del descargo que ha sido efectuado por el regidor y su abogado. Establecen la Ley Orgánica de Municipalidades en el artículo 22, numeral 10, dice que una de las causales de vacancia es por sobrevenir algunos de los impedimentos establecidos en la Ley de Elecciones Municipales. Lo que nos lleva a evaluar la Ley de Elecciones Municipales, que es la Ley 26864, que en el artículo 8º establece los impedimentos para postular. Y en el literal B establece los funcionarios públicos suspendidos o inhabilitados. Por lo tanto, existen dos hechos bastante claros, que los regidores somos considerados funcionarios públicos según la ley Servir. Y al existir una inhabilitación para este ejercicio de la función pública, tenemos una clara limitación para cumplir con nuestra función. Por lo tanto, el día de hoy, mi voto es a favor de la vacancia. Muchísimas gracias, regidora Marioli Ríos. La que sigue, por favor. Señor presidente, colegas regidores, hermanos cusqueños, tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, voy a sustentar mi voto y me voy a basar en el documento que nos han hecho llegar, en el cual se solicita un pedido de vacancia. Sin embargo, en ninguna parte de este documento se menciona a la Ley Orgánica de Municipalidades, exactamente el artículo 22, en el cual están las causales de vacancia y son 10 que ya lo han referido bastante de ustedes. En ese sentido, creo que se está evaluando un periodo de vacancia. Entonces, en ese sentido, mi voto es en contra de la vacancia. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, que sigue. Señor presidente, bueno, creo que es importante, bueno, ante todo, muy buenas noches con todo el consejo, con cada uno de mis colegas. Es importante considerar dentro de los actuados que se ha podido presentar en esta solicitud de vacancia algunos articulados que son importantes, ¿no? La ley Servir, ¿no?, que de alguna manera regula a los trabajadores dentro del sector público, tiene como competencia, señor presidente, estimados colegas, a los que están dentro del decreto legislativo 276, 728, CAS y el régimen del servicio civil, lo cual no habría una directa competencia en relación al cargo de regidor, ya que nosotros en el tema remunerativo, ¿no?, dentro de la ley Servir, nosotros no estamos contemplados dentro de un decreto legislativo para el cual sea el vínculo laboral o el vínculo de pertenencia a la entidad. Es por ello que legalmente no estamos dentro de la estructura del sistema administrativo, por lo que regula la ley Servir. En ese sentido, cuando se solicitó la separación o el procedimiento administrativo en una instancia pública, que también es de conocimiento, la municipalidad donde el regidor estaba dentro del decreto legislativo 276, dentro de las competencias de esta instancia pública le hicieron todo el proceso de separación y lo que ampliamente conocemos. Pero este hecho
y por eso es importante nombrar la ley Servir. Este hecho de la sanción administrativa se genera directamente en la municipalidad en la cual pues el colega trabajaba anteriormente. No se ha generado directamente en esta municipalidad del Cusco, porque estamos hablando de una sanción de la cual se ha emitido y ha dado su opinión el ente y el organismo de Servir con su inhabilitación, hecho por el cual se ha generado, estimado presidente, estimados colegas, directamente en la municipalidad donde el regidor brindaba los servicios, y no tanto así en nuestra municipalidad del Cusco, donde el cargo popular directamente, estamos confundiendo también, no está directamente regulado porque no estamos dentro de la ley Servir. Y por ello es que mi voto es en contra de la vacancia. Muchas gracias. Señor alcalde, colegas regidores, como dice el abogado defensor, acá está habiendo una grave confusión entre lo que es el proceso penal y el proceso administrativo. El colega Antero ha sido sancionado administrativamente. Por consiguiente, no cabría pues acá una vacancia. Y es más, la vacancia solo puede dictarlo un juez penal. Estoy en contra de la vacancia. Muchas gracias. Sigue, por favor. Gracias, presidente. Nuevamente saludar a los compañeros, compañeras regidores y a la población en general. ¿Hay ruido político en este tema? Por supuesto que sí, ¿no? Este tipo de acciones se activan justo cuando estamos previos a un proceso electoral. Debe haber algún interés también por ese lado, seguramente de alguna gente, sí, no estoy diciendo de que haya presentado la vacancia, pero seguramente habrá algún interés político detrás de esto, ¿no? Pero eso es parte del quehacer de un consejo municipal, porque somos una tribuna política también, ¿no? Donde se presentan este tipo de situaciones. Nuestros votos nos causan muchas veces rechazo de la población, aceptación de la población, a veces perdemos amistades, pero creo que lo que hay que ser es consecuente con lo que pensamos. Y en esa consecuencia, debo señalar, con las disculpas del caso, que este es uno de los documentos presentados para una vacancia peor sustentados que he visto en nuestro desarrollo como regidores. Se está invocando una causal que tiene que ver con suspensión y parece que todos están de acuerdo que procede una suspensión, y ya supongo que la Comisión de Asuntos Legales estará tomando nota de este tema, porque efectivamente está en el RIC, pero nosotros podemos suspender máximo por 30 días, por haber incurrido en falta, ¿no es cierto?, grave, que es mentir en una declaración pública. Entonces, ese es otro tema, eso no tiene que ver con la vacancia, pero también en la resolución que se invoca, la 110, ¿no es cierto?, que se pone como ejemplo la 110, ¿no es cierto?, señala que los regidores no solamente debemos abocarnos a lo que hemos recibido, sino debemos debatir, ahondar y buscar más información sobre el tema, ¿no? El alcalde ha sido claro al señalar el artículo 22, en el inciso 10 dice, de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece sobrevenir impedimentos establecidos en, esto lo establece la ley adscrita, digamos, o en relación a la ley de elecciones municipales, que en su artículo 8, inciso B, ya lo señaló la regidora Ríos, señala que una de las causales de vacancia es estar inhabilitado, ¿no es cierto?, para el ejercicio de la función pública. También he buscado información al respecto, porque se invoca el artículo 100 de la Constitución, que tiene que ver con el tema congresal, pero también existen opiniones al respecto que señalan que también esto sería, posible para ver en temas establecidos por la Contraloría de la República y también por Servir, ¿no? Entonces, ahí viene otro tema. ¿Somos funcionarios públicos? No está establecido expresamente
en algún lado administrativo que diga así, pero el Código Penal, además de lo que ha citado la regidora Ríos, el Código Penal en el artículo 425, cuando dice quiénes son funcionarios públicos dentro de lo que es para cuando nos inicien un juicio, dice funcionarios políticos y cargos de confianza, incluso los elegidos por voluntad popular. O sea, cuando a nosotros nos juzguen, sí somos funcionarios públicos. Entonces, ¿somos funcionarios públicos o no somos? Somos, pues, funcionarios públicos, porque ejercemos gestión pública, ¿no es cierto? Y tenemos competencias y funciones dentro de la gestión pública, ¿no? Una sentencia o en última instancia administrativa puede ser limitativa de derechos, sí, porque el regidor podría presentarse en este momento para un cargo público, podría postular como cualquier otro ciudadano, no puede, porque tiene la inhabilitación que está colgada en el sistema, que ese es una de los requisitos que uno tiene que observar si es que está o no está puesto en el sistema. Está en el sistema la inhabilitación. Entonces, ¿hay una restricción de derechos? Sí. Y para participar en un proceso político se nos dice que debemos tener todos los derechos hábiles. Entonces, estoy conforme de que somos funcionarios públicos, que no está el regidor en este momento en el completo ejercicio de sus derechos y que desde mi perspectiva sí estaría cayendo dentro de esta causal sobreviniente que vendría a ser aquella que se refiere a que no es que él haya cometido la acción antes de postular a las elecciones, sino está sucediendo después y por lo tanto se denomina sobreviniente. Desde mi análisis, por lo tanto, sí se configuraría no en lo señalado en la solicitud de la vacancia, que para mí, lo reitero, está pobremente fundamentada, sino en lo que establece el artículo 22, inciso 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades en relación a la ley de elecciones municipales. Por lo tanto, mi voto es a favor de la vacancia. Muchísimas gracias, señor regidor. Que sigue, por favor, señor Atilio. Terminamos con usted. Bien. Señor presidente, muy buenas tardes, colegas, regidores, distinguidos abogados que tenemos presente aquí y al público en general. A veces ciertas frases compilan lo que uno puede decir a lo mejor en forma extensa, ¿no? Muchas veces nos queremos ser los víctimas y eso no es así. Hay una frase un poco dura en la cual dice, ¿no? Dice que los pájaros comen a las hormigas cuando están vivos y las hormigas comen a los pájaros cuando mueren. De manera, no hagamos exceso y uso y abuso del poder. La verdad es sentarse en forma cómoda en una silla, pero que en cualquier rato se puede fracturar. Y muy pocos son los que realmente se animan a sentarse. Con esto quiero yo realmente, por ejemplo, configurar por qué estamos aquí como regidores, que representamos al pueblo, ¿no es cierto? Entonces, en la cual nosotros debemos mostrar nuestra integridad, que es fundamental, para dar cuentas claras y precisas al pueblo cusqueño. Eso hemos venido aquí. Nosotros los regidores no debemos dar lugar a ciertas cosas. Cuando dicen, no, que la resolución salió después de 2 meses. Esa partecita quiero tocar. Nosotros como regidores damos lugar, no tenemos el mínimo cuidado. Yo leí en la resolución, ¿no? Usted presenta una resolución en la cual solicita licencia por haber
tenía un cargo de confianza. En ese sentido. ¿Y la resolución en qué sentido sale? En el sentido de que usted no le vamos a dar una licencia, le vamos a dar una licencia sin goce de haber por 30 días. Porque usted no es servidor de carrera. Es repuesto judicial. O sea, ahí empiezan los problemas realmente, ¿no? En la cual me parece que no se ha dado cuenta oportunamente usted para poder reconsiderar esa resolución que no concordaba con lo que usted ha solicitado. No le dio la debida importancia y posteriormente usted reclama que se aplique el silencio administrativo positivo. Y cuando usted se va al contencioso administrativo, ahí le dice, no señor, usted ha presentado a destiempo la solicitud del silencio administrativo positivo, porque ya la resolución había quedado firme. Pasando los 15 días, tenía usted. No soy abogado, pero trato de interpretar como ingeniero en la forma como yo entiendo. Entonces, esos problemas realmente, por ejemplo, hay que ir cuidando nosotros como regidores, para no estar en este tipo de cosas, ¿no? Que por supuesto, nosotros como seres humanos siempre estamos al borde de los errores. Y cuando dice a mí en forma equivocada me han vacado en forma injusta, también hemos dado pues lugar a ciertas cosas. Entonces, aquí yo concuerdo